Me encanta la liturgia del Adviento porque cada día escucharemos una profecía del Antiguo Testamento y en el Evangelio veremos cómo se realiza dicha profecía en la persona de Jesús. Y en este día martes, ¿qué es lo que encontramos? Aquel hermoso fragmento del profeta Isaías, capítulo 41, que dice: surgirá un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Ah, caray. Esa profecía se refiere al Mesías que vendrá, que lleno de los dones del Espíritu Santo restaurará a Israel. Pero aunque esas palabras ya nos suenan muy familiares porque las hemos escuchado siempre, quizá no entendemos su contexto. ¿Quién era Jesé en primer lugar? Jesé, recuerda, era el padre del rey David. Cuando el profeta Samuel, recuerden, va con la consigna de buscar un rey para Israel, va a la casa de Jesé. Jesé, que de entrada no era un hombre de la nobleza, no era alguien de sangre real, era un campesino que tenía hijos destinados al campo. No era probable que de ahí surgiera un rey. Primero Dios posa su mirada en los humildes y sencillos. Y de ahí, de entre los hijos de Jesé, el elegido es el menos probable. Primero salen los hermanos mayores, más robustos, los enlistados para la guerra, y luego dicen: aquí falta uno. Y ese único que faltaba era el pequeño, era el que había ido a pastorear a las ovejas, el que nunca hubieran pensado que era para rey. Y mira, el Señor le hace saber a ellos que Él no se fija en las apariencias, en el apellido, en lo robusto. No, el Señor ve el corazón. Y es así como David es elegido como aquel rey que habría de ser el rey más destacado, el más grande en la historia del pueblo de Israel, como él no volvió a ver otro rey, de modo que en su descendencia posaba la promesa de que vendría el Mesías. Y además un renuevo del tronco de Jesé. Pues claro, de los troncos pues surgen renuevos, brotan constantemente los vástagos para que siga floreciendo el árbol. Pero tiene más significado esta comparación, si entiendes, que el renuevo de Jesé, el tronco de Jesé, es un árbol caído. Pues sí, porque el reino de David tuvo esplendor solamente en vida de él, todavía en vida de su hijo el rey Salomón, pero después de ahí fue un desastre, el reino caído, dividido. Empezaron a venir reyes nefastos, llegaron invasiones, deportaciones, que hicieron que el reino de Israel fuera al traste. Y por eso tanto aguardaban la esperanza el pueblo de Israel de que volviera el reino de David, que volviera a existir ese esplendor y esa unidad que tenían en el reino de David. Pero ya muy improbable que sucediera, porque ya el tronco de Jesé se había secado, ya era una dinastía casi extinta, era un tronco caído, muerto, de donde no puede surgir la vida. Por eso esta profecía tiene particular significado, porque ahí donde parece haberse extinguido la esperanza, de ahí es donde surge con más fuerza. Y esta profecía se cumple en Jesús, descendiente de David, pero de un pariente muy lejano, sumamente pobre, ignorado, olvidado, para nada perteneciente a la realeza. Y de ahí surge esta esperanza. Por todas estas cosas es que Jesús exclama con fuerte voz: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has elegido a los pobres y sencillos para revelarles tus verdades, y has confundido a los sabios y a los entendidos. Así como en la historia de David, él eligió a los pobres y sencillos, esta historia vuelve a repetirse y hace surgir la esperanza ahí donde no existía. Tú también serás capaz de dar esta mirada celestial en los designios de Dios, y en este año tan atípico, tan difícil, tan complicado, donde todos encontramos motivos para quejarnos, tú podrás desbordar de gozo en el Señor al darte cuenta que es en los tiempos de mayor adversidad donde floreció tu mayor bendición, que es de donde menos lo esperabas, donde encontraste la amistad, la ayuda, el amor, que es en medio
de la situación más adversa, que obtuviste una fortaleza inesperada, que obtuviste lo que nunca hubieras obtenido de no haber sido por lo que has perdido y lo que has sufrido. Una mirada superficial no alcanza a ver eso. Es necesario los dones que la profecía promete al Mesías, donde entendimiento, sabiduría, consejo, fortaleza, piedad, temor del Señor. Hay que pedir los dones del Espíritu para ser capaces de ver más allá y así poder gozarnos en las maravillas que hace el Señor por todos aquellos que esperan en Él. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.